Estimados amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Opinión y Diálogo Frontalmente. El día de hoy hemos invitado al doctor Darwin Serakibe, quien fue secretario general del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, así como también es miembro del Comité por la Institucionalización Democrática, que está buscando a través de una consulta popular hacer unas reformas constitucionales que abarcan tres aspectos fundamentales. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Serakibe. Muchas gracias por la invitación y gracias por estar aquí también, por permitirme expresar precisamente lo que usted ha manifestado lo último, la reforma constitucional que estamos impulsando. ¿En qué consiste, doctor? Mire, la reforma que la impulsamos desde la ciudadanía tiene tres aspectos, como usted muy bien lo ha manifestado. En primer lugar, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, reestructurar la función judicial y, en tercer lugar, darle independencia y autonomía a la Fiscalía General del Estado de la función judicial. Perdón, entonces lo que buscan es una reestructuración a la función legislativa. Una reestructuración a la función legislativa, así es. Parece que ahí es que hay problema, ¿verdad? Bueno, ahí hemos tenido dificultades en las dos últimas semanas, precisamente porque no se ha dado paso a que el Pleno de la Asamblea Nacional trate este elemento que es para nosotros fundamental en este momento de la historia del Ecuador, que es reestructurar el órgano legislativo, pasando de una asamblea unicameral a una asamblea bicameral. ¿Cuál es la necesidad o cuál es la ventaja de tener un sistema bicameral? Mire, para este momento en el Ecuador nosotros consideramos que es fundamental tener una asamblea bicameral porque nos permitiría de mejor manera designar autoridades, evitando conflictos, evitando tráfico de influencias y garantizando la participación de la ciudadanía. Para nosotros es fundamental que precisamente cuando se designen las autoridades se haga con la participación de la ciudadanía, puesto que esta designación de autoridades pasaría una vez que se elimine el Consejo de Participación Ciudadana. Usted conoce que la Constitución del 2008 lo que hizo es darle esta facultad importantísima a este Consejo, que fue creada por la misma Constitución del 2008, darle la designación de autoridades, creyendo que no se iban a repetir los mismos digamos, vicios que sucedía antes de la Constitución del 2008. Pero lo que hemos visto desde la Constitución del 2008, con la Constitución ya del Consejo de Participación Ciudadana y toda la experiencia que hemos tenido en la época correísta, hemos visto que la designación de autoridades ha sido con conflictos de competencia, con conflictos de intereses, con autoridades que han sido designadas por un solo partido, por digamos, quien en ese momento estaba en el gobierno. Y además lo que ha permitido esto es, en definitiva, provocar corrupción y impunidad. Entonces, lo que queremos como ciudadanos es eliminar precisamente esa institución para dar paso a una designación a través del órgano bicameral que estamos proponiendo, donde se estarían, digamos, representadas la mayor cantidad de organizaciones políticas, pero que esto además, digamos, al tener dos cámaras, se puede estructurar de mejor manera la participación de la ciudadanía para la designación de autoridades. Evidentemente, pues el país, el 98% del país tiene una pésima opinión de la Asamblea y con sobradas razones. Esto se debe básicamente a que los partidos o no han tenido gente, no ha candidatizado a gente de buen nivel, o los candidatos que han sido electos fueron presa de una serie de ofertas, provocaciones, invitaciones, y con una falta de ética, con una falta de moral, pues han caído fácilmente en la corrupción, a tal punto que hay honrosas excepciones. Por supuesto. Pero estoy seguro que si le dan la vuelta a la Asamblea, no queda ni uno arriba en el vaso. O sea, poquísimos tal vez. El país no confía en este Parlamento, tan involucrado en escándalos de corrupción. Eso, ¿cómo se puede hacer para que los partidos promuevan gente de mejor nivel? ¿Por qué ustedes estiman que la bicameralidad garantiza eso? Mire, como usted bien lo ha dicho, no podemos estar peor de lo que ya estamos.
en el órgano legislativo. Si es que tuviéramos un órgano legislativo, una Asamblea Nacional, con un mínimo de credibilidad, quizá no estuviéramos debatiendo en este momento si es que pasamos de un sistema unicameral a un sistema bicameral. Precisamente el desgaste que tiene la Asamblea es lo que nos hace como ciudadanos presentar una alternativa. Pero tampoco podemos permitir que se impida la reestructuración de este órgano legislativo, como en este caso la Comisión de Enmiendas y Reformas Constitucionales ha decidido ni siquiera dar paso para debatir esta propuesta. Nosotros consideramos que efectivamente sería mejor con la bicameralidad, puesto que en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el control político que tienen que hacer los legisladores. Hoy tenemos una comisión de fiscalización, que usted con 7 hace mayoría en esa comisión de fiscalización. Si es que no tiene mayoría en la comisión de fiscalización, el juicio político no hace y por lo tanto no hay control político. ¿Cuántos miembros Eso tiene quiere la decir comisión? 13. Entonces, con uno hace mayoría. Es decir, claro. Es decir, con uno hace mayoría. Claro, es decir, imagínense, aunque sean los 13, aunque fueran los 13 que resolvieran archivar el juicio, es decir, 13 terminan legislando por 137 legisladores. Lo que hoy sucede en lo que es la hechura de leyes, lo que nos está pasando ahora mismo con la propuesta de reforma constitucional. Una mayoría ha resuelto que el punto de la bicameralidad no pase a debate. Y como el procedimiento de tratamiento de leyes es ese, entonces simplemente no pasa a debate. Y así pasan con los demás proyectos de ley. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, eso es lo que precisamente ha permitido que se desgaste el órgano legislativo, porque no termina dándole respuestas en lo que es en la hechura de leyes y en lo que es la fiscalización y control político. Y encima de eso, si es que nosotros como ciudadanos le estamos queriendo dar la facultad para que designen autoridades, no podemos transferir o permitir que esas facultades se transfieran sin que se reestructure este órgano legislativo. Por eso es necesario, es fundamental de que se dé paso a este elemento sustancial de la iniciativa ciudadana, que es la reestructuración del órgano legislativo. Y este es un tema también constitucional, permítame decirlo, porque lo que han hecho es irregular, es inconstitucional. Doctor Seraquibe, la Constitución, en el segundo inciso, en el segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución, con lo que comienza la declaración de la Constitución, dice que la soberanía radica en el pueblo. O sea, el que manda, el mandante, es el que tiene que decidir en última instancia a través de procesos de democracia directa. Los parlamentarios son representantes de una parte de la ciudadanía individualmente y de toda la ciudadanía en su conjunto. Pero la legitimidad que tienen hoy por hoy esos asambleístas que supuestamente deben representar al pueblo, hoy por hoy está queriendo agarrarse como si le estuvieran quitando un premio, como si le estuvieran quitando un gran juguete, una gran arma. Se están escudando en lo que sea para cometer algo que me parece que es totalmente absurdo. Es decir, ni siquiera es que van a llevar a que el pleno de la asamblea conozca, sino que han creado una comisión para que esa comisión revise lo que el pleno puede o no puede tratar. Así es. O sea, esa ya es una aberración absoluta. Pues. Claro, mire lo que están tratando de hacer es incorporar o meterle en una camisa de fuerza a una reforma constitucional que tiene un tratamiento especial determinado por la Constitución de la República a una reforma de tratamiento de ley. Así es. Porque usted bien lo ha mencionado, una ley tiene que pasar por un informe de la comisión quien, digamos, hace lo sustancia. Y únicamente lo que consta en el informe es lo que pasa al pleno y se debata. Entonces, el primer problema que está pasando con nuestra propuesta de iniciativa ciudadana es que están tratando de someter un procedimiento de reforma constitucional a un procedimiento ordinario, legal. Y eso es inconstitucional. ¿Por qué razón? Porque mire que la Constitución de Montecristi es totalmente estricta a lo que tiene que ver con las reformas constitucionales. Porque usted no puede proponer, para empezar, no puede proponer un procedimiento de reforma constitucional, no puede modificar el procedimiento de reforma constitucional. Pero aquí lo que se está intentando hacer es que
la Asamblea, a través de la Comisión, obviamente, trate de modificar un procedimiento de reforma. Y digo un procedimiento de reforma porque este procedimiento que se ha iniciado es de iniciativa ciudadana. Correcto. Hay otro procedimiento también que es de reforma legislativa, que tiene que ser aprobado por 2/3 partes. Por supuesto. Y ese es el procedimiento. Es decir, y hay otro procedimiento que es el que hace el presidente de la República. Pero este es de iniciativa ciudadana. Y allí lo que usted acaba de mencionar, el artículo 1 de la Constitución de la República, dice que la participación es, en definitiva, es un elemento constitutivo del Estado democrático para poder ejercer la democracia directa. El Ecuador es un país participativo. Por eso es que el artículo 1 determina que la soberanía radica en el pueblo y se puede ejercer de dos maneras. La primera, ese poder a través de los órganos del Estado, en ese caso, la Asamblea Nacional, y a través de las formas de participación directa. Y esta es la forma de participación directa. Entonces, si se elimina uno de los 3 elementos principales que tiene que ver con esta iniciativa ciudadana, entonces lo que se está violando es ese artículo, se estaría violando ese artículo 1 e inciso 2. Y eso es lo que nosotros precisamente estamos evitando de que eso suceda, puesto que nosotros ya hemos iniciado un camino bastante largo. Hemos elaborado una propuesta con participación de la más amplia que hemos podido de la ciudadanía, de las organizaciones sociales. Fuimos a la Corte Constitucional para decirle, mire, Corte Constitucional, son 3 elementos que nosotros queremos poner a consideración del pueblo ecuatoriano para que él decida, que es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reestructuración del órgano legislativo en una asamblea bicameral y tercero, la independencia de la Fiscalía General del Estado de la función judicial. ¿Y qué nos dijo la Corte Constitucional mediante dictamen? Dijo, ok, si eso es lo que ustedes quieren proponer, entonces tienen que ir por reforma parcial a la Constitución. Pero correcto, vamos a la Asamblea, se intenta eliminar uno de estos elementos. ¿Qué es lo que está sucediendo en la práctica? Están modificando el propio dictamen de la Corte Constitucional. Porque si la Corte nos dice para esos 3 elementos sustanciales de su iniciativa ciudadana, tienen que ir a recoger las firmas, tienen que validar las firmas en el Consejo Nacional Electoral. Luego de ellos tienen que ir a la Asamblea Nacional. Pero si en la Asamblea nos eliminan esos 3 elementos básicos, o uno de ellos, entonces lo que sucedería es que ya no es reforma parcial a la Constitución. Porque yo le pongo un ejemplo. Supongamos que hay otra moción de mayoría y nos dicen, ya no va la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. La independencia y autonomía de la Fiscalía General del Estado la vamos a mantener dentro de la función judicial, pero le vamos a hacer algunas reformas para que sea más autónoma. Entonces, ya no sería reforma parcial, podría ser otro mecanismo de reforma, podría ser enmienda. Entonces estarían modificando el dictamen de la Corte Constitucional. Lo que pasa es que no se están sujetando al procedimiento de reforma constitucional y lo que están tratando es de acomodar un procedimiento de reforma, como digo, constitucional, a un procedimiento de ley ordinaria. Claro. Y eso es lo que nosotros como ciudadanos no podemos permitir. Si el día de mañana esa misma propuesta hubiera sido presentada por cualquier legislador, ya sería una reforma constitucional por iniciativa de la función legislativa. Ahora, en ese caso, tal vez ahí amerita pues plantear los temas, debatirlos, porque nace de la propia asamblea. Pero el procedimiento escogido por ustedes, que me parece el más adecuado, porque proviene del pueblo. El pueblo no necesita tutores, no necesita de quien le dé pensando. El pueblo quiere cambios y para eso han firmado 300,000 personas y algo más por este pedido. Y la Asamblea, que se supone que debe cumplir lo que manda el mandante, que es el pueblo, buscan una forma de boicotear algo que es voluntad del pueblo ecuatoriano. Entonces, ese procedimiento que usted señala, no se ha presentado ninguna objeción para los otros 2 temas. Para el único tema para el que se presenta objeción es para el tema de la reforma del Poder Legislativo. Del órgano legislativo. Sí. Entonces, evidentemente se están tocando intereses. Esos intereses de ninguna manera pueden estar por encima de los intereses del pueblo. Ninguna de las personas que esté en el Parlamento, por más importante que sea, puede decirle al pueblo qué hacer. Es el pueblo quien le dice qué tiene que hacer. El legislador, el presidente, es quien manda. Es quien manda, es el pueblo. No los señores que están ahí. Esos no son autoridad. Autoridad es del pueblo. Pero para que
cuando le otorgan a una persona su calidad de legislador, es para que represente la voluntad de quien le dio el voto. Por supuesto. No para que conspire contra la voluntad de quien le dio el voto. Así es. Entonces es un proceso ilegítimo lo que la Asamblea pretende hacer. No solamente ilegal e inconstitucional, sino ilegítimo, pero por completo. Yo no sé cómo tienen cara para presentarse en una comisión a tratar de sostener privilegios cuando es necesario y es un pedido ciudadano que se modifique esa forma en que funciona el Poder Legislativo, que ha resultado ser nefasto para el país. Mire, e inclusive para responder las inquietudes que han dicho los legisladores, porque usted lo ha dicho muy bien, lo que esperaría del pueblo de los legisladores. Pero algunos dicen, bueno, pero la Asamblea no es un convidado de piedra. O sea, si viene acá a la legislatura es que tenemos que debatir y aprobar. Pero el punto es entonces, ¿qué es lo que tienen que debatir y qué es lo que tienen que aprobar? Empezando por último, el artículo 442 de la Constitución de la República dice aprobará, no dice rechazará, ni modificará, Ahora, ni debatirá. Los puntos esenciales de la propuesta, estos 3 puntos esenciales, no puede modificar y peor rechazar. Pero ¿qué es lo que sí puede debatir? Mire, en cada uno de estos puntos y de estos elementos hay una serie de disposiciones. Por ejemplo, en la reestructuración del órgano legislativo en una asamblea bicameral. Nosotros hemos determinado las funciones de cuál sería, las funciones, valga la redundancia, del Senado. Del Senado, por ejemplo, y cuáles serían las funciones de la Cámara Baja, en este caso de la Cámara de Representantes. Hemos dicho que la Cámara del Senado será conformada por asambleístas o legisladores nacionales electos nacionalmente y la Cámara de Representantes será conformada por legisladores provinciales. Esto siempre bajo el esquema de que estén respaldados por un partido político. Claro, por un partido o movimiento político, tal cual como ahora no hay sucede. Parlamentarios funcionales como habían antes. No hay, como lo establecía la Constitución de 1967. Pero estas cosas se pueden debatir. Por ejemplo, nosotros estamos manifestando de que efectivamente la Cámara del Senado esté conformada por 30 legisladores electos nacionalmente, de listas nacionales, y que la Cámara de Representantes esté conformada por 94 representantes provinciales, en total 124 asambleístas. Nosotros bajamos el número de 137 a 124, pero esto es lo que la Asamblea Nacional, la Comisión, debe debatir. Como digo, si es que ellos resuelven que sean 100 legisladores, por mí, muy de acuerdo. O sea, que modifiquen las cosas que son adyacentes, pero no la parte medular. Claro, no oponerse a la reestructuración del órgano legislativo, porque con eso no debatimos el resto. Nosotros hemos dicho también, por ejemplo, que no existan asambleístas alternos. ¿Por qué razón? Porque los asambleístas alternos se han convertido como una especie de comodines de los principales, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿quiénes son los alternos en algunos casos? El hijo, el hermano, el cuñado, la madre, el esposo del asambleísta principal. Entonces, consideramos que los asambleístas alternos tienen que ser aquellos más votados de la provincia, que en el momento en que se produzca una ausencia temporal o definitiva del asambleísta principal, ocupe la principalía de esa curul, independientemente del partido o movimiento político que sea. Pero estos son los elementos sustanciales que hay que debatir y que la Asamblea debe debatir, pero a esto no hemos conocido absolutamente nada. Por ejemplo, en el tema de fiscalización, nosotros eliminamos la comisión de fiscalización, porque consideramos que toda la Cámara de Representantes debe hacer el control político. Y una vez que tenga las pruebas suficientes, acuse al Senado y sea el Senado quien resuelva sobre la censura o destitución de un determinado servidor público. Esto también es lo que hay que debatir, pero sobre esto tampoco se ha dicho absolutamente nada. Nosotros también decimos que el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, que es para mí la supercomisión, que es un órgano que debe dedicarse meramente a la parte administrativa, pero también termina decidiendo sobre cuestiones legislativas, propio de cada uno de los asambleístas, por los cuales son electos.
Es decir, depende del Consejo de Administración Legislativa si es que el proyecto de ley pasa o no pasa a la comisión para ser debatida. Depende del CAL, por ejemplo, si es que el juicio político va o no a la comisión de fiscalización para que sea tramitado. O sea, todo depende ahí de la coyuntura. Es una especie de filtro para que pase a la legislatura. Y nosotros decimos que eso no debe ser así. El Consejo de Administración Legislativa meramente tiene que ser un órgano de administración del órgano legislativo. Correcto. Y la actividad legislativa, que tiene que ver con la hechura de leyes, que tiene que ver con el control político, tienen que hacerlo las comisiones Correcto. legislativas. Pero esto ahora, es lo que hay que debatir. Todo pasa por el CAL. Por eso se pelean para ser miembros del CAL. Claro, usted le pregunta a un legislador, ¿quiere ser de la Comisión de Fiscalización o de la Comisión de Justicia o del CAL? Pues todo el mundo dice del CAL, porque claro. ahí está el poder. Lo que pasa es que se ha centralizado todo para controlar, para impedir que los propios legisladores puedan ejercer su derecho y su obligación, que es legislar. La verdad, doctor, es que esta Constitución aprobada en Monterrey es un desastre. Aquí no hay las herramientas necesarias para que el país se pueda desarrollar. Hay trabas por todo lado, inconsistencias, incongruencias, pero aún así, el artículo 442, por ejemplo, que se refiere a la reforma parcial que no suponga restricción de los derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento para la reforma de la Constitución, tendrá lugar por iniciativa del presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el 1% de ciudadanos inscritos en el registro electoral, o mediante resolución aprobada por la mayoría de integrantes de la Asamblea Nacional. Obviamente, este artículo está relacionado con los artículos del 188 al 192 de la Ley Orgánica del Código de la Democracia. Entonces, aquí está claro que la Asamblea no va a atender el pedido, no se va a acoger a lo que la propia Constitución manda. No va a respetar lo que quiere el pueblo. Eso yo se lo puedo anticipar, porque no les interesa. Sienten que pierden poder, cuando en realidad lo que se busca, en definitiva, es tener una mejor calidad de función judicial, de función legislativa, un mejor parlamento, que procese de mejor forma las leyes, mejorarle el nivel al parlamento. Pero esto no va a ser aprobado, doctor Serakibe, en la Asamblea Nacional. Yo más bien creería que van a dar paso. En primer lugar, porque la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano no puede seguir manteniendo un órgano legislativo tal cual como está, tan desgastado, con una credibilidad de menos del 3%. Y que sus legisladores no le hayan podido dar respuesta precisamente en lo que es la hechura de leyes y en lo que es la fiscalización y para la designación de autoridades. Porque nos están proponiendo entonces que esta asamblea unicameral, como se elegía antes a las autoridades, antes del 2008 de la vigencia de esta Constitución de Montecristi, quieren regresar al pasado, es decir, que los partidos políticos se ponen de acuerdo con la persona que mejor reparte sus intereses y a esa persona le designaron. Así como se lo hizo, por ejemplo, en el caso de Carlos Polite, el excontralor. Correcto. Eso es lo que no queremos como ciudadanos, volver al pasado. Queremos precisamente que eso se reestructure para que puedan asumir las facultades de designación de autoridades, porque si no sería un retroceso. Nosotros no estamos proponiendo también una bicameralidad como sucedía también en el pasado, es decir, los senadores funcionales, es decir, que la Cámara de Comercio designaba dos senadores, la Cámara de Agricultura igualmente, inclusive los trabajadores también, las organizaciones sociales también. No, lo estamos diciendo lo contrario, que no sean electos a dedo, que no sean los grupos de interés, sean económicos o sociales, que sea la ciudadanía directamente mediante listas quienes tengan que designar a los senadores. Ahora, si no les gusta el nombre de senadores o Cámara de Representantes, puede modificarse. Lo que no puede modificarse es la reestructuración en una asamblea bicameral. La esencia. Eso es lo que hemos planteado. La esencia no se puede modificar. Y hay otras cosas también, elementos fundamentales, porque lo que se está poniendo en riesgo aquí inclusive es que la ciudadanía inclusive no vote por la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, porque si usted le pregunta a los ciudadanos,
quiere eliminar el Consejo de Participación Ciudadana para que la designación de autoridades lo haga la Asamblea Nacional tal cual como está, le van a decir no. Este rato le va a decir que no, Ya. con semejante Entonces, parlamento. Claro. Entonces, por eso es que es una responsabilidad de los actuales legisladores dar paso a la reestructuración del órgano legislativo y que nos expliquen al país cómo es lo que quieren reestructurarlo. Nosotros como ciudadanos hemos hecho una propuesta totalmente completa, íntegra, para que se pueda, digamos, reestructurar el órgano legislativo, pero no hemos visto por parte de la Asamblea nada, digamos, estructurado para poder dar nuestra opinión así al respecto, ¿no? Basta ver los nombres de las personas que conforman este comité para darse cuenta de que son personas sumamente representativas en la sociedad, personas altamente calificadas por su conducta ética, su apego a las normas legales, su hoja de vida intachable. Entonces, ojalá, qué maravilla fuera que estos miembros de esta comisión sean senadores, por ejemplo. Sería fantástico. Algo como lo que ocurría con la designación de la Corte Constitucional. Tenemos una Corte Constitucional de primera. Así es. De primera. Así es. Creo que los nombres de ahí que han sido designados cumplen con todos los requisitos éticos y morales, por más que puedan tener su tendencia ideológica diversa, lo cual es íntimo de cada persona. Así es. Eso no puede, de alguna manera, beneficiar, porque tienen que actuar de acuerdo a como manda la Constitución. Doctor, y la última instancia no es regresar nuevamente a la Corte Constitucional para que les diga a estos señores, ustedes cumplen la Constitución. Sí, bueno, nosotros hemos presentado un pedido a la Corte Constitucional para que se haga un seguimiento del dictamen que ellos determinaron, porque nosotros fuimos con nuestra propuesta de reforma constitucional, le dijimos estos 3 elementos que quisiéramos que se ponga en conocimiento del pueblo ecuatoriano para que él decida. Y allí la Corte nos dijo, entonces, si van a hacer eso, entonces necesitan hacer una reforma parcial a la Constitución y este es el procedimiento. Si se elimina, como dije antes, uno de estos elementos, entonces, ¿en qué queda el dictamen? Se desvanece la... Y la Corte Constitucional es el único ente con competencia determinado en la Constitución para decir cuál es el procedimiento para reformar o cambiar una Constitución. Y nosotros hemos acudido a ellos, porque si no, terminaría siendo la legislatura. Porque claro, mire, indirectamente, porque en el caso de que por moción nos digan que no van ninguno de los 3 elementos, o solo van 2, o solo van 1, entonces estarían modificando ellos, determinando cuál es el procedimiento de reforma. Y en la reforma, qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa, evitando un procedimiento que ellos tienen que seguir. Entonces, esto es absolutamente grave porque se estaría sentando un pésimo precedente. Y quiero decirle un elemento fundamental. Mire, que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dice, no de manera textual, pero que si un proyecto de reforma de iniciativa ciudadana, proyecto de reforma legal, va al órgano legislativo y si este es modificado en los elementos sustanciales sin el consentimiento de la comisión promotora, la comisión promotora podrá acudir directamente al Consejo Nacional Electoral para pedir que se consulte directamente al pueblo entre el proyecto de iniciativa ciudadana y el proyecto que ha sido modificado por el órgano legislativo cualquiera que este sea. Eso aprobó la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional. Claro, entonces, es que... imagínense, si en una ley, un proyecto de ley ordinaria de iniciativa ciudadana no se lo puede modificar y rechazar, lo que nos están diciendo que en un proyecto de reforma constitucional sí se puede rechazar o sí se puede modificar, lo cual es absurdo. Por eso es que le hemos pedido a la Corte Constitucional que por favor haga una verificación del dictamen que ella dictó, a ver cómo se está, el tratamiento que le están dando en la legislatura. Es el doble rasero, la doble moral con la que los ciudadanos hemos visto cómo actúa en su gran mayoría la Asamblea Nacional. Por eso no tiene que sorprendernos, doctor. Y por eso, precisamente, es que hay que buscar otro sistema legislativo. Si tiene alguna cosa que se le haya quedado y con la cual quisiera concluir. Mire, lo único que nosotros quisiéramos, yo en lo personal, digamos que hemos recogido las firmas a nivel nacional, hemos recorrido todas las ciudades del país, explicando el proyecto a la ciudadanía, por qué queremos hacer esta reforma constitucional, que sería la primera en la historia del Ecuador, que desde la ciudadanía se modifica la carta política. Que se dé paso
a esta propuesta y que no le tengamos miedo a lo que decide el pueblo, porque en definitiva no es lo que el Comité por la Institucionalización Democrática dice y no es lo que en definitiva lo que la Corte Constitucional ha manifestado, sino es el pueblo ecuatoriano en las urnas el que va a decidir si se elimina el Consejo de Participación Ciudadana, si es que se reestructura el órgano legislativo en una asamblea bicameral y si la Fiscalía General del Estado se convierte en una institución independiente de la función judicial. Es el pueblo ecuatoriano el que tiene que decidir. ¿Y ante qué circunstancias es que decide el pueblo ecuatoriano? Ante la anomia, ante la inacción de los partidos y movimientos políticos reflejados en la Asamblea Nacional. Si no estuviéramos organizados en este comité, si es que los partidos políticos, los políticos hubiesen hecho las cosas bien, pero han hecho tan malas cosas que ni siquiera se han preocupado de precautelar a las instituciones que garantizan la democracia. Y tenemos que nosotros acudir a eso para que sea el pueblo ecuatoriano que termine decidiendo. Y aún a eso se quieren oponer. Mire, si es que no damos paso a esto, vamos a vernos en una mayor conflictividad, en el sentido de que, porque el pueblo se va a cansar de esto. Imagínense, ya venimos a unas nuevas elecciones en el 2021, se cambiará, digamos, los actores de la Asamblea Nacional, pero el órgano va a seguir siendo exactamente lo mismo. Y haciendo lo mismo no vamos a cambiar el Ecuador. Tenemos que modificar las instituciones, reestructurarla. Lo que estamos viviendo ahora es precisamente ante, como digo, esta inacción y ante la necesidad de reestructurar a las instituciones y más el órgano legislativo. El país está como está porque tenemos un órgano legislativo que en definitiva no le representa al Ecuador. Esa es la realidad. Por eso es que creemos que ojalá que la Asamblea Nacional haga lo que le corresponde respetando la Constitución y la propia ley que ellos mismos han aprobado. Caso contrario, será por un lado la Corte Constitucional y el pueblo por otro lado, quienes sabrán qué camino tomar. Bien, estimados amigos, creo que ha sido un interesante diálogo con el doctor Darwin Seraquibe, quien forma parte del Comité por la Institucionalización Democrática del país. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado.